Seguimos pensando en voz alta. Poli Sabatés. ¿Cómo va? Buenas tardes. Osvaldo Quiroga. ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo anda? Jimena Fuertes. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenido don Rodolfo Aguiar, hombre de AT. Un gusto estar en el piso. Gracias por acompañarnos. Por favor. ¿Vos no querés pagar? ¿Por qué no querés pagar? Contame. Ya comenzamos a recorrer el país con la postura que ha tomado cada una de las provincias respecto al bono de los 60.000 pesos. Hay provincias que sí lo pagarán, otras que no lo pagarán, otras que están analizando esa posibilidad. El primer semestre del 2023 se generó un mecanismo de trabajo con los gremios que anticipó cualquiera de estas situaciones. Es una buena herramienta que se trabajó con los gremios, que funcionó perfectamente, que resguarda el poder adquisitivo del salario, y eso es lo que busca esta suma, tratar de reparar en algo los retrasos que se han dado porque no tenían previsto en otras jurisdicciones esos mecanismos de actualización. Que ahora nos venga una imposición así de afuera nos complica muchísimo, ¿no? Nosotros no tenemos los fondos para pagar eso. La NUS es superavitaria, desde hace 8 años que la mantenemos superavitaria. Y esto, viste, nos va a descontrolar un poco. En una situación de coyuntura así de compleja como es esta, como una medida absolutamente excepcional puede servir, pero no lo podemos hacer si no es con el aporte de un recurso extraordinario, ¿no? Massa anunció bonos para todos, incluyó a los municipios. ¿Vos lo vas a pagar? Definitivamente no, para eso también está el estamento. No, nosotros no vamos a cumplir, o sea, que no lo van a pagar. Yo voy a hacer un decreto que diga que no va a imprimir más billetes. La Municipalidad de Pinamar no va a pagar esto que... Para empezar, si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer, no va a ser por un decreto del ministro de Economía. Si es por gana, realmente, por supuesto que queremos tener de la mejor manera a nuestros colaboradores, a nuestros trabajadores, pero la situación nuestra es totalmente distinta a una gran empresa, porque por lo que debe ser tratada de una manera diferente también. De todos los rincones del país que está representado CAMES, y hubo casi un enojo con la situación esta. Pyme como las mías, pyme como las mías. Hoy estamos no más ricos, estamos más sanos. No estamos endeudados. ¿Y vos podés pagar el bono entonces? Perdón. ¿Estás sano? ¿Tengo la plata? ¿No tenés deuda? ¿Tengo la plata? ¿O no? No tengo la plata. Entonces, no me mandes a endeudarme de vuelta cuando un banco me pidió 450 lucas. O sea, no lo vas a pagar al bono. Sí, no podés ¿cómo no lo voy a pagar? Ah, lo vas a pagar. Lo voy a pagar como pueda. Él es Rodolfo Aguiar, te lo presenté, es un hombre de ATE, son los trabajadores del Estado. Ahí estaba escuchando a Grindetti, que hoy tiene responsabilidades todavía y además aspira a ser gobernador. Dice, no, que lo paguen los de afuera, como si los de afuera, que sería el Fondo Monetario, que forma parte del espacio que, entre otras cosas, él milita. Bueno, ¿qué opinas de todo esto? No, en principio, Grindetti es uno de los peores empleadores que tenemos las trabajadoras y los trabajadores estatales. Han sido de los primeros en negar la posibilidad de reconocer esta suma fija que anunció el gobierno nacional, justo para los trabajadores más postergados de la administración pública, porque no se cumple ese precepto constitucional que por igual tarea debe existir igual remuneración. Hoy un trabajador municipal cobra 2 o 3 veces menos que un trabajador provincial y a su vez entre 3 o 4 veces menos que un trabajador de cualquier organismo nacional. Son los más postergados en materia de derechos salariales, laborales. No podemos tener estos intendentes que se nieguen a reconocer esta suma, como ocurre en la ciudad. La Reta gobierna, la Suiza de la Argentina, el presupuesto más grande y se está negando a reconocer esta suma que nosotros hemos planteado hoy al mediodía en la paritaria de la Administración Pública Nacional, que tiene que transformarse en un refuerzo antiinflacionario y no tiene que ser absorbido por la paritaria que está pendiente. Nos parece que su carácter, que es por única vez, y además que se tiene que eliminar el tope, porque se le ha puesto un tope y se está dejando afuera, se está excluyendo y discriminando a más de la mitad de las trabajadoras y los trabajadores del Estado. Nosotros, por supuesto, que es un párrafo aparte, la conducta que han asumido algunos empresarios.
Ahí a propósito, mira, Poli, Jimena y Osvaldo te quieran preguntar sobre eso. Bueno, es interesante esto que planteas del tope y que no sea absorbido. Te pregunto, esta fue una medida dentro de un paquete, ¿no? Un paquete integral. ¿Creen que se debe leer en un todo? O sea, si esta medida no funciona o si el congelamiento de precios no funciona, ¿esta tampoco va a servir? ¿O lo ven más como medidas aisladas? Por primera vez estamos hablando, luego de las elecciones primarias, de otra agenda, que son los anuncios del ministro de Economía, y no la que nos imponían otros candidatos. Por supuesto, nosotros como sindicato somos autónomos, no respondemos a ningún partido político en particular, tenemos pluralidad de corrientes de opinión interna dentro del sindicato, pero claramente creemos que los anuncios han sido una señal que estábamos demandando nosotros, pero en lo que respecta al Estado, para nosotros es insuficiente. Decíamos, repudiamos la negativa del empresariado argentino a querer reconocer este bono, que significa simplemente un adelanto que es un asiento contable para ellos. Además, después de la pandemia, ganaron fortunas los empresarios. ¿Cómo es posible, me pregunto y te lo pregunto a vos, tan poco patriotismo y tanto deseo de desgastar la figura de Sergio Massa? Porque ¿qué hay detrás de eso? Convertirlo en alguien al que no le hacen caso. Desde un lugar absolutamente arbitrario. Larreta, por ejemplo, Larreta. El lugar más rico de la Argentina es la capital, ¿o no? Bueno, no tengo plata para pagarte. Intendentes del PRO, la mayoría, y no quiero pagarlo, no puedo. Es increíble. Suena como increíble. ¿Qué pensás? Sin lugar a dudas, nosotros decimos tenemos que identificar la crisis que enfrentamos. Y es una crisis de ingresos. No tiene nada que ver con el escenario que teníamos en el 2001. Hoy nos están perdiendo puestos de empleo. Hoy las empresas no están cerrando. El problema del mercado laboral en este momento es la calidad y no la cantidad. ¿Cómo explicamos que crezca la economía en la Argentina y a su vez crezca la pobreza? La explicación está en esto, en la alta concentración económica, porque mientras los salarios han caído, si uno analiza los balances de las grandes empresas, nos vamos a dar cuenta que se acumulan las ganancias y que las rentabilidades han superado hasta en un 30% la inflación. Son los únicos que ganan con la crisis. Jimena. Hoy algunos medios opositores plantearon que los gobernadores y gobernadoras habían dejado solo a Sergio Massa, al ministro y candidato, en esta medida de la implementación de este bono. Cuando hablas con los gobernadores y las gobernadoras te cuentan cuál es la realidad paritaria sindical de cada provincia. Por ejemplo, en Santa Cruz dieron un bono de 100.000 pesos en julio. Después también, por ejemplo, en La Pampa tienen una cláusula gatillo mensual medida por el INDEC, o sea, si hay 6% de inflación, hay 6% de aumento. O también en Entre Ríos, en donde acaban de dar un aumento en agosto del 16%. O sea, siempre, me contaban que dan aumentos siempre por encima de la inflación. Al analizar provincia por provincia, ves claramente que no es una estrategia de dejar solo al ministro en esta hablando de no dejarlo solo, hoy el presidente de la República y la ministra de Trabajo, entre otras cosas, dijeron: Si se niega, hay dos mecanismos. Uno, que trabajamos siempre de una manera conjunta con los gremios. Sí. ¿No? Hay que... Claro, ahora se van a enterar. Los gremios tienen que reclamar y en consecuencia convocaremos audiencias, trabajaremos el tema, o si no, simplemente por la denuncia de la o el trabajador damnificado podemos proceder a la fiscalización y sanción de la empresa. Hay una sanción a la empresa que no cumpla. Absolutamente. En el sector empresario, claramente hay que decirle, muchachos, alguna vez un poquito de solidaridad. Un abrazo al conjunto de los argentinos. Han venido desde que se terminó la pandemia teniendo ganancias por encima del promedio. El gobierno tomó precauciones, ¿no? Porque a las micropymes el 100% del bono está destinado para descuento de aportes patronales. A la pyme, el 50% del bono está destinado para descuentos de aportes patronales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque lo único que estamos haciendo con esto es un poco más de justicia, es distribuir más las ganancias de algunos.
para que nadie lo confundan, no es un programa platita, no es el plan platita, es el plan justicia, que los que más tienen mejor repartan. Bueno, está el presidente de la República. ¿Qué opinas de todo esto? No, lo que opinamos nosotros es que no son tiempos fáciles los que están transcurriendo para las trabajadoras y los trabajadores estatales. Estamos siendo particularmente atacados desde sectores políticos desde la derecha y de los grupos económicos concentrados. Hay un aparato de la mentira que se ha montado. Nosotros tenemos 2 meses para derribar mitos. 3 cosas dicen para intentar desprestigiar a los estatales y luego poder aplicar un ajuste en el Estado si lo logran. Ah, eso dicen. Claro. Lo primero que dicen es que somos muchos, que sobramos en el Estado. Claro, vagos. Lo segundo, que no estamos formados y que por lo tanto, mira, trabajan en el Estado porque no podrían trabajar en ningún sector privado. Y lo último, que somos caros, que le costamos mucho al pueblo. Rápidamente, con datos oficiales, del total de las personas ocupadas en la Argentina, menos de 2 de cada 10, es decir, menos del 20% presta servicios en el Estado. El resto lo hace en el sector privado. Mirá. Ese promedio en Europa es mucho más alto. Francia, el 22%. Mira. Cuando nosotros analizamos el empleo argentino, hay un rasgo distintivo de nuestro Estado. Es el alto nivel educativo de sus trabajadoras y de sus trabajadores. El 51% tiene título terciario universitario. Y lo último, tampoco somos caros. Analizando la partida de gasto corriente primario, primero están jubilaciones y pensiones, partidas para desarrollo social, subsidios económicos y recién en cuarto lugar, el gasto para ellos, para nosotros, inversión en personal. Da ganas de preguntarle a Milei, por ejemplo, ¿cómo funcionaría un país sin Estado? Si conoce algún país que no tenga Estado, que debe haber 3 en el mundo que no sabemos el nombre siquiera, ¿y cómo podría funcionar un país sin el Estado? Sin lugar a dudas. Ahora, hace muy poco tiempo que el Estado nos salvaba cuando la muerte y la enfermedad golpeaban las puertas de nuestros hogares, las trabajadoras y los trabajadores de la salud. Se olvidan los empresarios de los ATP, de los CIFE, que se instrumentaron también desde el Estado y lo instrumentaban trabajadoras y trabajadores eso es interesante, estatales. Lo escuchaba al Vasco de Mendiguren, que estuvo acá en este canal ayer, diciendo lo que hay de fondo es la discusión sobre la intervención del Estado, ¿no? Coincidís porque él decía, cuando el Estado ayudó a pagar los salarios, las empresas privadas, nadie se quejó y ahora no lo quieren abordar. ¿Coincidís que de fondo está eso, la discusión por la intervención estatal? Sin lugar a dudas. Nos han hecho creer que el Estado tiene que funcionar como una empresa y no es verdad. El Estado bien puede trabajar a pérdida en épocas extraordinarias como las que estamos sufriendo en este momento, crisis de ingresos o como sucedió durante la pandemia. No tiene por qué arrojar ganancias. Bastardearon al CONICET, a sus científicos. Pero, perdón, en educación, en salud, es obligatorio que trabaje a pérdida, porque no es una empresa dar educación pública y gratuita. No es una empresa. A nosotros cuando nos empiezan a hablar no de privatizar, eso es el extremo, pero ya de que hay que trabajar articuladamente en salud entre el Estado y el sector privado. Ahí vemos cómo los únicos que crecen son los edificios de las grandes clínicas y sanatorios privados. Se multiplican, en todo el país mientras cae la inversión en salud pública. Entonces nos parece que hay que tener mucho cuidado, que vamos a tener que dar testimonio no solo la dirigencia política, también la dirigencia sindical. Los gremialistas de la Argentina, ¿en dónde estuvimos parados en estos 2 meses? La salida no es Milei, la salida es con más Estado que nunca. Ahí el problema también está en que muchas veces este discurso antiestado cala en los propios sectores populares, en los trabajadores que dicen yo la estoy pasando mal y ellos disfrutan de un salario o de una beca del CONICET o de poder trabajar en un hospital o en alguna escuela o en algún instituto y terminan peleándose trabajadores contra trabajadores, sobre todo cuando desde los sectores de laburantes del Estado no tienen la posibilidad de salir a explicar cuál es su tarea cotidiana por la cual terminan ejerciendo un servicio a la sociedad, que para eso están, digamos. ¿Cómo ves que se puede llegar a dar vuelta a ese discurso para que no haya pelea entre trabajadores de distintos sectores? Tenemos la responsabilidad de poner el Estado, y cuando digo Estado no solo el Estado nacional, todas las provincias y los municipios en estado de asamblea. 2 meses. Tenemos que escuchar a las trabajadoras y a los trabajadores y nos tienen que escuchar. Hay una dirigencia que le ha venido arrebatando la palabra
a las trabajadoras y los trabajadores. Tal vez se han venido abusando, hay que devolverle la palabra y empezar a ponerle nombre y apellido a tantos esfuerzos anónimos que se hacen en esta Argentina. Sí. Necesitamos... Una asamblea abierta, te entiendo. Necesitamos profundizar el federalismo, las decisiones... Hay algunos que creen que la Argentina está solo en Buenos Aires. Nosotros estamos planteando que en nuestro sindicato el poder no está en el edificio que tenemos acá en la capital. Sí, no. En este momento hay un delegado, una delegada que está peleando con un jefe en un hospital para defender a sus compañeros. Claro. El poder de ATE está en esos esfuerzos cotidianos. Y nosotros tenemos derecho a discutir el Estado porque le damos vidas con nuestras vidas. Ahora, dentro de los postulantes, los únicos que dan esa seguridad es Massa y el Chivo Rossi. Sí. No hay ningún otro equipo que esté bregando exactamente por esto que vos decís. Más bien trabajando en contra. Nosotros planteamos claramente que dentro de la pluralidad que tiene nuestro sindicato, debe ser uno de los pocos en la Argentina que se presenten la cantidad de listas y propuestas electorales que se presenten, la Junta Electoral inmediatamente las aprueba y las deja competir a todas. Eso no ocurre. Dentro de esa pluralidad nosotros decimos, no es Milei, no es con Bullrich. Nosotros nos planteamos claramente que el Estado está siendo fuertemente cuestionado y eso no es un problema solo para las trabajadoras y los trabajadores estatales. Se viene el abismo sin Estado. Claro. Una pregunta más y le decimos gracias. ¿Cómo te imaginas el tiempo que viene, no? Bueno, va a ser protagonista la calle porque los trabajadores y las trabajadoras... abiertas que está proponiendo. Claro, la calle va a ser central en esta etapa de la campaña. Nosotros desde ATE no formamos parte de aquellos que dicen cuidado, no hay que hacer olas porque si hacemos olas viene la derecha. Nosotros creemos que precisamente haberle garantizado un mar calmo a la derecha fue lo que le permitió este avance. Así que recuperar la calle, recuperar la iniciativa y seguir exigiendo. Así como decimos no es con Milei, decimos la suma no tiene que ser absorbida por la paritaria en el Estado Nacional y se tiene que eliminar el tope. Muy claro. Te digo un montón de gracias, Eger. Nosotros, muchísimas agradecidos, como siempre. Tiramos otra pregunta, un disparador. ¿Cuál es la trampa de los inquilinos? Caímos en la trampa. Los que alquilan... que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados pasó a cuarto intermedio hasta escuchar a los tenedores de crédito SUBA. En esta primera reunión hemos iniciado el debate de este proyecto que viene con media sanción de la Cámara de Diputados, pero va a continuar bajo análisis y en una primera instancia queremos escuchar a las partes que conforman estos tipos de contratos, que son los tomadores de crédito y las entidades financieras, otorgantes. Por lo tanto, en la próxima semana ya hemos acordado una día y hora de reunión con las personas tomadoras de crédito para poder escucharlas, que planteen sus inquietudes, o sea, ellos tienen necesidad de expresarse y nosotros también tenemos necesidad de escucharlo, pero también obligación. Una de las iniciativas presentadas estipula que la cuota a abonar no debe superar el 30% de los ingresos de los deudores. Lo que tenemos que encontrar acá es una estabilidad, porque está pasando inclusive con fallos de la justicia. Los damnificados se presentan y le dicen, mire, yo gano mi sueldo en base a la actualización del salario, pero la cuota me aumenta por inflación, porque el gran problema de fondo de todas estas cosas es la inflación, el cepo al dólar, la cuestión macroeconómica, que por supuesto es el problema principal. Pero mientras tanto, hay mucha gente que está en esta situación. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Encontrar un mecanismo que le permita de alguna manera una estabilidad económica a esta gente, que el incremento del salario no acompaña el incremento de la deuda que tiene. ¿Qué cosa la trampa en que han caído y hemos caído aquellos que alquilan o los créditos SUBA? Ahora, ¿cuánta razón tiene Santoro cuando habla de lo que ocurre en la ciudad con alquileres de vivienda? Fíjate, es una ciudad en obra. Todo el tiempo se construye, todo el tiempo. Tal cual. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Quién puede comprar los pisos lujosos que se construyen hoy, todo el tiempo? Claro. ¿Quién puede alquilar con una ley berreta y espantosa que habla de un aumento cada 4 meses? O sea, que empezás pagando 100.000 pesos y a los 2 años pagás 400.000. Es una vergüenza. Ni una construcción hoy en la ciudad social,
Ni una. Está pensado para eso. Me parece interesante lo que dice Osvaldo mencionando a Santoro, porque la verdad es que parece que hoy el candidato o la candidata que habla del tema habitacional va a llevar la delantera. No puede ser que no se esté abordando en campaña como propuesta de campaña, ¿no? Pienso, bueno, pareciera que la ley de alquileres va a ir en retroceso, pero igual me parece importante que se debate de cara a la sociedad en este momento en el que podamos ver quienes vamos a votar, quiénes están votando de cada manera, ¿no? Lo de los créditos UVA, los deudores UVA, es dramático la trampa en la que han caído. Dramático, ¿eh? La palabra es dramático. Y ahí, perdón, una de lo que se está debatiendo es que se suspendan los desalojos. Hay gente desalojada por haber tomado un crédito con que familias enteras a la intemperie. La trampa está en que los créditos UVA lo que contenía era el índice de inflación. En este contexto inflacionario, pagar ese índice es altísimo justamente porque vos los no bancos podés, lo saben. Los bancos lo saben, no lo contemplan. Porque quieren quedarse con tu departamento. Obvio. Eso es otro logro del macrismo. Los bancos, ¿qué se van a quedar con tantos departamentos? ¿Qué van a hacer con tantos departamentos? ¿Vamos a caer en la misma crisis inmobiliaria de las hipotecas que cayó España, que cayó Estados Unidos? Esa es la crueldad. Esas burbujas están que después, detrás de ese proyecto. Bueno, pero es pura especulación financiera con el metro cuadrado que no contempla la vivienda como un derecho. Vos tenés garantizado por la Constitución Nacional el derecho a la vivienda. A nadie, perfecto lo que dijo, perfecto. A nadie le importa el derecho a la vivienda. A nadie le importa, pero además hay empresas que alquilan departamentos, conocemos quiénes, temporariamente. Entonces, claro, el te lo alquilan por $1.000, $1.000 un mes, $1.000 15 días, y no hay un impuesto a la propiedad vacía. Pero hoy me contaba alguien de Bariloche que lo destinaron, un empleado, Banco Nación. Me dice, no puedo ir a Bariloche con la familia. ¿Por qué? Y porque alquilan lo temporario a turistas brasileros o bueno, lo que están fuera. dolarizados. Y él es un empleado que necesita trasladarse con la familia porque va a trabajar. Y así ocurre, vos lo estás viendo en todo el país, en ciudades capitales. Pero no en Berlín. No en Berlín, no en París. Hay capitales hay regulaciones, donde hay regulación. Creo que es importante que desde los medios de comunicación dejemos en claro que no es únicamente el problema de los alquileres. Obviamente ese es central por la cantidad de millones de personas a las que nos afecta, pero la crisis habitacional es mucho más integral. Estamos viendo ahora los deudores de los créditos UVA, las personas en situación de calle que han aumentado exponencialmente, sobre todo en los centros urbanos. El otro día se conoció un informe que también aumentó la violencia estructural hacia esas personas. Alquileres, la falta de créditos, es un problema estructural del que, insisto, se habla poco en campaña, por eso quienes lo abordan... Bueno, y está muy bien que tengamos la oportunidad de esta pantalla, de este canal, de ponerlo sobre la mesa, porque hay temas que otros espacios, en otros canales, naturalmente, se esconde y no se debate. Y se debate solamente uno de los dos lados del mostrador. El debate que ahora quieren evitar dentro de la propia comisión, que su trabajo es debatirlo. No lo quieren debatir los diputados opositores porque lo quieren sacar rápido y tener un golpe de efecto antes de las elecciones. Y los senadores oficialistas lo que dicen, no, nos vamos a tomar todo el tiempo que queramos y van a venir a esta comisión las asociaciones de inquilinos, también las inmobiliarias, los propietarios, pero no tenemos por qué apurarnos. Es más, la estrategia es meter modificaciones para que vuelva a la Cámara de Origen, que es diputados, y ahí eventualmente se vuelva a discutir todas las modificaciones que vos decías antes, Osvaldo, que te ponían 3 años en vez de 2, la duración o la actualización cada 4 meses. O un valor en cuota inflacionaria, cuando sabemos que está todo desmadrado. Lo que te muestra claramente es que el macrismo nunca ni gobernó ni gobierna para nadie que tenga, que sea de clase media o media baja. No, eso no importa. Bueno, aquí estamos. Agenda, me estabas diciendo algo del previaje. Sí, mañana Sergio Massa anuncia el previaje 5 en Entre Ríos junto con el ministro de Turismo Matías Lamens, así que una buena para todos los lugares del país que viven del turismo. Naturalmente. ¿Algo para poder contarnos? No, invito a imaginarnos este escenario de la ley de alquileres modificada en un contexto de dolarización sin intervención del Estado, como para pensar lo que puede venir. Mucha libertad, pero en los dos lados del mostrador siempre hay un desigual que no puede competir. ¿Algo para cerrar en algunos segundos? No, que tenés libertad para morirte del hambre, tenés libertad para morirte de frío en la calle, tenés libertad para todo. A nadie le importa qué hacen con tu vida, a nadie, absolutamente a nadie. Bueno, no te vayas.
Estás en la televisión pública. Gracias.